Bien, buenas noches. Lo que vamos a hacer en este video es, vamos a repasar un poquitito el uso del Workbench como herramienta ya para la implementación del modelo relacional. No vamos a hacer modelos en entidades de relaciones ni nada por el estilo porque ya lo han hecho en bases 1. Entonces, en teoría, ya saben hacer el modelo entidad-relación, ya saben transformarlo al modelo relacional y ya saben normalizarlo hasta tercera forma normal, ¿no es cierto? Entonces, normalizando hasta tercera, más o menos nos sale algo así, ¿de acuerdo? Este es un modelo ya relacional, donde tengo mis tablas con sus claves primarias y foráneas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, este pequeño modelo esto es básico, pero está describiendo más o menos el comportamiento de una pequeña universidad, ¿ya? Donde tengo aquí herencia, tengo la tabla persona y pues con estos atributos genéricos, ¿no es cierto? Y de esa tabla heredan estudiante y docente, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, el docente, del docente se registran los cursos de capacitación, o sea, hay varios cursos y pues se registra esos cursos de capacitación, ¿no es cierto? El histórico de esos cursos de capacitación. Los docentes pertenecen a varias facultades, las facultades son las que poseen a docentes, ¿no es cierto? Hay una relación muchos a muchos de donde sale esta tabla que con estas dos claves primarias y foráneas. Las facultades pertenecen a sedes académicas. Las sedes son como, digamos, sede de La Paz, sede de Santa Cruz, sede de Cochabamba, ¿se entiende? ¿Ya? Las facultades son las que tienen carreras, ¿listo? ¿Ya? Y esas carreras son las que, en las carreras se dictan materias, ¿no es cierto? Y hay materias que se pueden dictar en más de una carrera. Normalmente en una universidad, digamos, base de datos es una materia que se dicta no solo para sistemas, ¿no es cierto? Hay otras carreras también que llaman bases de datos, digamos, ¿no? Lo propio con programación, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Um, ¿Qué más? Las materias, esto es una relación reflexiva o recursiva, ¿no es cierto? Sí, esto también lo han debido ver. Una materia es prerequisito de otra materia, ¿entiende? Y esta, la transformación de esta relación reflexiva, pues nos da esta tabla, ¿no? ¿Qué más? A ver, los estudiantes pues cursan una carrera, ¿no es cierto? Y cuando cursan esa carrera, pues hay una fecha de inicio y una fecha de finalización, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y estos estudiantes, perdón, registran materias que dictan docentes y tienen una calificación de un primer parcial, segundo parcial y una nota de una evaluación final en un semestre dado. ¿Se entiende? Y aquí están los atributos. Pues esto es lo que vamos a modelar. ¿Listo? Para esto siempre es necesario conocer o saber el ámbito de acción. Vamos a suponer que esto es de una universidad que tiene sedes en Bolivia, ¿ya? Y que más o menos, digamos, tiene unos 14.000 estudiantes nada más y se estima que el crecimiento de esta universidad es, pues, digamos, unos 1.000 estudiantes por año. ¿Listo? ¿Se entiende? O sea, una base de datos normalmente se diseña para que trabaje por lo menos unos 10 a 20 años, ¿se entiende? Entonces, de aquí a 10 a 20 años tendremos, exagerando, unos 40.000 estudiantes. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea, la proyección que estoy haciendo? ¿Sí? Entonces, en base a eso, o sea, ¿por qué hacemos proyección? Porque acá tenemos tipos de datos, ¿no? No podemos poner lo que sea. No podemos inventarnos los tipos de datos, ¿de acuerdo? Sobre todo para las claves, ¿no? Entonces, les voy a pasar este enlace. Yo estoy seguro que les han dado estos tipos de datos también en bases 1. Repásenlos, ¿listo? Hay que empezarlos a utilizar y aplicar de forma correcta, adecuada, ¿listo? Vamos a ver acá, por ejemplo, los enteros, fíjense, ¿no? Esto es clásico, ¿no? Tenemos en lo que es MySQL el tiny int, el small int, el medium int, el int y el big int, ¿no es cierto? La cantidad de bytes que ocupan y los rangos de valores permisibles que tienen, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren, el big int es hasta más de, o sea, desde negativo 9 trillones y pico hasta positivo más de 9 trillones. ¿Se dan cuenta? Es harto, es muy grande. ¿Se entiende? Entonces hay que saber cuáles usar de acuerdo al contexto. Adicionalmente a este diseño que tenemos acá, a cada tabla le vamos a ir agregando atributos básicos de auditoría. Los atributos básicos de auditoría se agregan a tablas en las cuales se van a hacer CRUDs.
o sea, en las cuales vamos a programar CRUDs desde alguna aplicación, sea una aplicación web, sea una aplicación de stock, sea móvil, lo que sea. Si le van a hacer CRUDs a la tabla, necesitan colocar por lo menos 3 atributos básicos de auditoría para hacer un check rápido a la base de datos y ver quién ha hecho el cambio, por qué lo ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Y a ver, voy a crear esta primera tablita que es creo la más sencilla, ¿ya? Y luego vamos a ir avanzando poco a poco se anda lejos, ¿no? No necesito acá, no vamos a crear con código, o sea, no voy a hacer create ni nada por el estilo porque las herramientas ya están, o sea, si la herramienta está, ¿para qué hacer codificación? O sea, lo vamos a hacer directamente de manera visual. No necesito conectarme para hacer el diagrama en primera instancia, simplemente voy a hacer un file y voy a decir new model, ¿no es cierto? Y voy a crear un nuevo modelo de base de datos. Le hacemos, ya saben ustedes, doble clic acá y ahí le colocamos el nombre de la base de datos. Por convención, ¿qué es una convención? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es una convención? En programación les molestaba harto con convenciones. ¿Qué es una convención? No, una convención es parte de aplicación de buenas prácticas, ¿no? Entonces, por convención, les decía, el nombre de una base de datos como prefijo, si lo van a hacer en español, tiene que estar BD. Si le van a hacer la base de datos en inglés, B. ¿Se entiende? Nosotros en Spanish nomás, de momento, ¿no ve? De momento. ¿Ya? BD y lo que le quieran llamar, ¿de acuerdo? ¿Cómo le llamamos? A ver, esto es de una universidad, ¿no ven? ¿Qué universidad le ponemos? Uniincos, ¿ya? ¿Bien? ¿Listo? Y obviamente que acá ustedes pueden colocar la descripción, digamos, base de datos de la universidad pública, digamos, pública Álvarez Plata, digamos, ¿ya? Inventando esto. Pueden colocarle una descripción. Siempre es bueno documentar, o sea, no les sugiero, o sea, algunos por comodidad lo crean y lo hacen así, pero siempre documenten, incluso los campos los vamos a empezar a documentar, ¿ya? Porque no se olviden que también necesitamos construir la metadata de la base de datos, no solamente guardar la data, sino también tenemos que trabajar con la metadata, ¿ya? Entonces, ahí está, le cambió el nombre y le vamos a agregar su diagrama y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Todas estas herramientas ustedes ya las conocen, ¿listo? Entonces acá la tabla curso, aquí está la tablita. Solo en la primera vamos a tardar un poco, ¿ya? Luego lo vamos a hacer más dinámico, ¿ya? Entonces, doble clic, curso ahí, ¿no es cierto? Y ya sabemos que acá le vamos a colocar simplemente ID, no le van a colocar ID curso, ¿ya? Acá dice ID curso, lo han diseñado así, ID persona, ¿se entiende? Pero no se coloca esto es redundante, miren, este diseño no está bien. Le han puesto ID curso, nombre curso, ¿se dan cuenta? Se dice, por definición de entidad, se dice que la entidad o sea, ya está, ya está incluyendo lo que son todos, o sea, ya describe todos sus atributos. Entonces, es redundante colocar ID curso, nombre curso, descripción curso, ¿se dan cuenta? La tabla ya, la entidad ya identifica por completo sus atributos. Entonces, es redundante, ¿se entiende? No lo vamos a hacer, por lo menos en esta materia no lo vamos a hacer. Si van a salir a trabajar en empresas de desarrollo, se van a dar cuenta que no manejan ID curso, nombre curso, no lo manejan así. Es directamente ID, nombre, descripción. No se vuelve a copiar el nombre de la entidad en los nombres de los atributos. ¿Está claro? ¿Sí? Se considera redundante. Entonces, ID nomás yo le voy a llamar. Ya saben que ID es la clave. Ahora, ya saben que esta nos coloca por defecto como clave primaria. Ahora, ¿cuántos cursos creen que haya? Unos 10 años. Unos 100 cursos habrá, ¿no es cierto? Y eso. Al año habrá 1 o 2 cursos, ¿sí o no? No más de 100, no más de 200, ¿se dan cuenta? ¿Qué tipo de dato voy a utilizar para el ID? Un tiny int, muy bien, un tiny int. O sea, no le puedo poner entero, ¿no es cierto? Si le coloco entero, ¿qué significa? O sea,
una variable del tipo entero ocupa 4 bytes, ¿no es cierto? Y si estoy bien, es desde negativo 4.000 millones hasta positivo 4.000 millones. Va a haber 4.000 millones de cursos, no ve? Y lo interesante es que si lo definen ustedes como entero, como estaba así, por más que guarden el número 1 como valor ya de dato en esta columna, igual va a seguir ocupando los 4 bytes. No va a crecer dinámicamente, ¿se entiende? Por ser del tipo entero, guarden un 1, un 2 nomás, es un número pequeñito, va a seguir ocupando los 4 bytes. ¿Se dan cuenta? O sea, sin motivo. O sea, un tiny solamente ocupa un byte. Miren, acá les muestro. Miren la diferencia. Solo ocupa un byte. Este ocupa 4 veces más. ¿Se dan cuenta? Ojo, el almacenamiento aquí no solo es memoria, también es espacio. O sea, se guarda también en... O sea, al final todo servidor va a guardar los datos en un disco duro. ¿Se dan cuenta? No solo es RAM, sino también ahora es espacio físico. Entonces, si eligen tipos de datos no muy adecuados, sin motivo están o sea, sin motivo están desperdiciando almacenamiento. Y en millones y millones de datos, ahí se nota la diferencia. ¿Se dan cuenta? Capaz por asegurar, le voy a poner a todo big int, pueden decir, ¿no ve? Pero jamás van a llegar hasta este número, o sea, ¿se dan cuenta? Entonces, ojo con los tipos de datos. Les vuelvo a reiterar, léanlos y demás, porque cuando yo les tome examen, voy a asumir que ya saben. Léanlos, ¿listo? Estudienlos. Simplemente una leidita, unos 30 minutitos de una leída seria y no necesitan más. No necesitan aprenderse de memoria estos valores, suficiente es tener un estimado. El tiny int hasta 200, el small int hasta 65.000, ¿se dan cuenta? Es estimado nomás tengan, no tengan los números exactos. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, entonces ahí, pues para esto vamos a elegir un tiny int, ¿ya? Y bueno, es clave primaria, es no nula y va a ser, bueno, ¿saben lo que significa cada una de estas cositas, no? Esto es clave primaria, que no va a ser un valor nulo. Este es unique index, o sea, esto nos puede servir para valores que no se van a repetir, aparte de ser ID. Por ejemplo, el CI de una persona, saben que no es la clave primaria, ¿no ve? Hay que colocarle una ID aparte. Jamás el CI va a ser un ID, por si acaso. ¿Listo? O sea, tenemos claves artificiales y claves naturales cuando diseñamos una entidad. Las claves naturales son nuestros atributos que nosotros conocemos, son parte de nosotros. Pero, por ejemplo, el CI es una clave natural, ¿se dan cuenta? Pero no lo utilizamos como clave primaria. Preferimos crearnos una clave artificial que sea una numeración. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Entonces, para esas claves artificiales que tenemos, que se vuelven en claves secundarias, podemos utilizar este unique. ¿Ya? ¿Qué hace? Si es que repetimos al meter ya datos en la base de datos un mismo carnet, el DBMS nos va a controlar y nos va a arrojar el error. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Pero para ese tipo de datos, o sea, para ese tipo de atributos, perdón, que son claves secundarias. En una persona, unique podría ser el CI, ¿se dan cuenta? En un vehículo podría ser la placa. O sea, la placa tampoco lo utilizamos como clave primaria. O sea, utilizamos una clave artificial, ¿se dan cuenta? ¿Y esto por qué? Porque si van a hacer, digamos, un sistema para parqueo de vehículos, ¿se ubican? No le coloquen la placa como clave primaria. Es que como van a meter y van a typear datos, siempre hay error. O sea, no es al 100% de las veces, pero en un porcentaje mínimo, el usuario que esté typeando los datos puede cometer un error. ¿Se dan cuenta? Un 69 puede escribirlo como 96, ¿sí o no? O sea, ocurre, no es frecuente, pero ocurre. Y saben que por definición una clave primaria no debería cambiar su valor. O sea, si se han equivocado, pues ha entrado, se ha parqueado, luego se dan cuenta que estaba mal, lo van a corregir y ya se corrige en ese registro, en el parqueo que ha hecho, ¿se dan cuenta? Afecta eso a la performance. Entonces, no se olviden que por eso normalmente se crean claves artificiales, ¿ya? Poco se manejan claves naturales. Los que manejan claves naturales son las entidades que generan esas claves naturales. Por ejemplo, el CEGIP sí maneja el CI como su clave primaria, porque ellos generan ese número, no lo typean, ¿se dan cuenta? ¿Sí? El RUAT también maneja como clave primaria la placa del vehículo, porque ellos generan la placa, su sistema se los genera, no es que ellos typean, ¿se dan cuenta?
Entonces, ellos sí, ese tipo de entidades o instituciones sí pueden manejar las claves naturales como claves primarias, ¿entiendes? Cuando tú lo generas, pues lo puedes manejar así. Pero si no, si tienes otro sistema que va a trabajar con esos datos y lo van a transcribir, pues es mejor trabajar con claves naturales. Entonces, el unique sirve para esto, ¿ya? Aquí esto nada que ver, ¿no? Esta idea, pero ya les explico qué es el unique index. Esto es para guardar los datos tipo binarios, esto les han debido explicar, ¿no es cierto? Columnas binarias. Esto es, lo acabo de tiquear yo, esto es un signet, sin signo. Muy importante, porque en este caso, yo manejo con signos, me va a guardar números desde negativo 128 hasta 127. A mí no me interesa eso. Me interesa desde 0 hasta 255. Entonces, el valor máximo va a ser 255. Esto no lo tiqueo, el valor máximo que voy a poder aprovechar de este tipo de datos va a ser 128. En mi caso no me sirve, ¿se dan cuenta? Para este ID no nos sirve. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ojo con esto. ¿Para qué sirve este zero field que se llama? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Quién se acuerda? Si le tiqueamos, ¿qué va a hacer? ¿Mm? No, no va a contar desde el cero. ¿Qué creen que va a hacer? ¿Qué hace o no hace nada? No sirve el sándwich. No se utiliza. ¿Mm? No, lo que hace es llenar ceros a la izquierda. Miren, eh, esto está en función al tipo de dato. Miren, cuando se empiezan a guardar los IDs para esta tabla, entonces va a empezar así. 1, 2, 3, etcétera. Vamos a hacer que se autogeneren, ¿no ven? Etcétera, etcétera. Llegamos al 9. Hasta ahí sigue siendo un dígito, no va a pasar nada. Cuando llegue al 10, ¿qué va a ocurrir? Estos de acá, como ya hay dos dígitos, estos de acá se van a llenar así. ¿Se dan cuenta? Ahora, esto va a ir creciendo así, etcétera, 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 11 y más etcétera, ¿de acuerdo? Llego al 99, está inint, voy a poder pasar a centenas, ¿no? Hasta el 255. Llego al 100, ¿qué va a ocurrir? Hay tres dígitos. Automáticamente el DBMS va a hacer esto. ¿Entiende? Eso es lo que hace. Y no va a llegar a más ceros porque el valor máximo acá va a ser hasta 255 nomás. Pero si el tipo de dato es más grande, pues más ceros le va a ir poniendo conforme vaya creciendo. ¿Se entiende? Esto sirve para ciertas codificaciones que se necesitan a veces. Eh, algunos números de recibo, digamos, que quieren que siempre salgan los ceros a la izquierda o números de factura. No sé si han visto. ¿No ven? Dos alternativas. Lo pueden controlar desde programación o lo pueden tiquear esto. Yo le tiqueo eso, o sea, ¿para qué lo voy a programar si ya está hecho? O sea, depende, ¿se ubican? Eso hace y ustedes ven en qué lo van a usar, ¿se entiende? ¿Sí? Dependiendo del contexto. Pero para eso sirve esto. Ahora, esto, si lo tiquean, ¿no ven? Autoincremental. ¿Qué va a hacer? Que es un valor que ya no me tengo que preocupar, lo va a generar de forma automática, pues empezando del 1, y en este caso va a llegar hasta el 255, no va a llegar hasta más, ¿no? Por el tipo de dato. Pero reitero, para lo que nosotros queremos es suficiente, es por demás incluso, ¿no es cierto? Y esto es para columnas generadas que se pueden calcular a través de otras columnas. ¿Listo? Hay valores que puedo calcular a través de hacer operaciones entre otras columnas. ¿Se entiende? Entonces ya no le envío el valor, se guarda el registro y automáticamente se calcula esa columna. ¿Se entiende? Es la idea. Y esta es la expresión por defecto, que de momento para el ID pues no lo vamos a utilizar, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos una. Luego tenemos el nombre. El nombre de un curso, un varchar, ¿no es cierto? ¿Hasta cuánto creen? Le pondremos unos 70, ¿no? Va a ser obligatorio. ¿Cuál es la diferencia entre varchar y char? Me dice que, ¿qué pasa si hago esto? Varchar de 70. ¿Y qué pasa si le pongo char de 70?
porque hay ese tipo de dato más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué le he puesto varchar? ¿Por qué no le he puesto char? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El varchar puede cambiar, el char también puede cambiar. A ver, ¿el varchar contempla números y letras? Sí, el char también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? Sin miedo, sin miedo. Estamos en clase, estamos repasando. No lo estoy evaluando todavía, tranquilos. ¿Caracteres especiales? No, nada que ver. Ambos pueden guardar los mismos caracteres, ya sean especiales, no especiales, letritas, numeritos, pueden guardar lo mismo. Pero hay una diferencia. Asteriscos también guardan los dos, no hay problema. ¿Cuál es la diferencia? Van a repasar ya. Hay que repasar. Longitud, perdón, van a volver a escribir ahora sí. Longitud variable. Y esta es longitud fija. Ahora, ¿cuánto espacio de memoria ocupa? El varchar, por cada carácter que se almacene, va a ocupar un byte. ¿Entiende? Por carácter más un byte por la variabilidad. ¿Entiende? Ejemplo, si aquí guardo esta palabra, ¿cómo te llamas, Durán? ¿Tu nombre cuál era? Me acuerdo. Ah, esa, sí. Elgin, ¿no ve? Ya. Aquí guardamos Elgin. Si sigamos guardo en esta columna el valor de Elgin, ¿cuántos caracteres tiene? O sea, va a ocupar 5 bytes más 1 por la variabilidad. Y este registro almacenado, este campito, va a ocupar 6 bytes de almacenamiento. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si en un char, cómo funciona el char? Esto es longitud fija. Aquí guardo el GIN, ¿de acuerdo? Solo estoy ocupando 5 caracteres, ¿no ven? Esto va a almacenar, igual va a guardar 70 bytes. No importa lo que escriba, aunque lo deje vacío, siempre va a ocupar 70 caracteres. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, ¿alguna vez se utilizará esto? Nunca, sí se utiliza. Yo lo utilizo bastante. A ver, por ejemplo, supongan que quiero guardar el sexo de una persona solamente con F o M. ¿Se entiende? Solamente hay esos dos valores, ¿no ve? Ahí lo dudan, ¿no ve? Ya. Ah, ya lo han dudado. F o M, nada, ya. A ver, ¿cuál elegirían? ¿Hacer un varchar? ¿Cuál es más óptimo? ¿Lo guardo así? ¿O lo guardo así? Solo voy a guardar estos valores, digamos, para o bien masculino o bien femenino. ¿Cuál utilizo? El char. ¿Por qué? Porque el varchar me va a ocupar 2 bytes. Uno por el carácter más uno por la variabilidad. ¿Se dan cuenta? Me va a ocupar 2. Pero el char solamente me va a ocupar un byte. Este es más óptimo. Este tipo de cositas es más óptimo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Yo lo utilizo para el sexo, para categorías de licencia, etc. Categorías de licencia solamente hay A, B, C, M, P y T. Nada más. ¿Sí o no? Es un dígito nada más. ¿Listo? Entonces, ya ven ustedes en qué, o sea, no es que no se utilice. O sea, cuando sea un valor así, una longitud fija, siempre el valor que vamos a guardar, pues más óptimo es utilizar un char. ¿Se dan cuenta? Me ocupa menos almacenamiento. Pero para estas cositas, pues como el que estamos viendo ahorita acá, pues no da un char, ¿no es? ¿Sí o no? Sí da un varchar, ojo, ¿ya? A ver, ¿qué más? No, not null, lo vamos a dejar ahí,
Continuamos, ya va a ser hora, ¿no? Estamos retrasando. Nos apuremos, ¿no? La descripción, esto es un poquito más largo que el nombre. Le vamos a colocar acá un varchar de 150, ¿ya? No creo que sea más. ¿Hasta qué valor puedo colocar aquí en el varchar? ¿Hasta qué valor? ¿Cuál es su longitud de un varchar? ¿Hasta cuántos caracteres? Digan sin miedo. Nadie dice nada. Tienen que saber. Tienen que saber. ¿Cómo no van a saber eso? Ya, van a repasar eso. Es más de 60.000. Por si acaso, y está en los tipos de datos. Es 65.000 y pico. Es grande. Van a revisar ese dato. ¿Ya? Cuidado que por ahí he escuchado murmurar 250, 255, nada. Es más. Van a revisar, tienen que leer, o sea, no pueden no saber. Más, total horas. ¿Cuántas horas es de ese curso? Un cursito, ¿cuántas horas dura? A ver, 20 horas, 40 horas, 100 horas, ya. ¿Qué tipo de dato? Son cursos nomás, no son diplomados ni maestrías, no hay cursos. ¿Tipo de dato? TinyInt es suficiente, exacto. Miren, acá en esta tabla de momento no estoy haciendo el uso del int, ¿ya? Cuidado, vean sus tablas, en sus bases de datos, a todo int, ¿ya? Ojo, ojo. O sea, cuando hagan conmigo estas bases, ya tienen que empezar a diversificar los tipos de datos, ¿se entiende? Ya no es todo int, o sea, lo que salga. ¿Está claro? ¿Sí? Ojo con eso. Bien, hasta ahí, el total horas. Aquí le voy a agregar, miren, de momento solo 3 atributos de auditoría. Son 4 los que tendríamos que agregar, pero de momento solo 3, ¿ya? Le voy a agregar un campo que le vamos a colocar aquí estado, que es para la eliminación. No hacemos eliminación física, hacemos eliminación lógica, ¿no ve? Y eso ya saben los de Program. Han debido hacer el CRUD así, ¿no es cierto? No hacemos un delete, lo que hacemos simplemente es un update, ¿no es cierto? A este campo, ¿ya? No nulo, y aquí le vamos a colocar el valor por defecto 1, ¿está bien? ¿Sí? Le vamos a colocar el 1. Cuando se guarde, todo registro va a estar activo. Algunos le llaman a esto activo, otros le llaman delete o eliminado, o sea, no hay problema con eso, el nombre que quieran dar, ¿de acuerdo? Y aquí miren, como parte de la metadata, aquí en los comentarios para esto vamos a decir 0 inactivo o eliminado, ¿se entiende? Y el 1 es activo, ¿se entiende? ¿Ya? Estoy documentando más lo que estamos colocando. Si van a tener este tipo de, estas columnas que son tipo banderitas o quieren hacer algo, documenten. No lo dejen vacío, o sea, no lo dejen a la adivinanza, porque yo les aseguro que después de un tiempo ustedes van a ver su misma base de datos y no se van a acordar qué valores tenían que estar ahí. Siempre es necesario documentar. Esto que estamos haciendo ahorita es parte de la metadata, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es la metadata de una base de datos? ¿Qué es? Metadata o diccionario de datos, ¿qué es? Exacto. Es la información o los datos de la misma estructura de la base de datos, ¿no es cierto? Bien, ahí estamos con el estado. Le vamos a agregar acá una fecha de registro. ¿Cuándo se ha creado? La fecha registro, lo voy a llamar, es cuando se ha creado el registro, ¿se entiende? ¿Ya? Esto le vamos a colocar un timestamp suficiente. ¿Por qué no vamos a bajar? O sea, si se van a crear los registros, es necesario bajar a 1900, ¿se ubican? O sea, ya van a ser de la fecha actual hacia adelante, ¿se dan cuenta? Entonces un timestamp es el tipo de dato que me agarra esto, ¿no? Va a ser not null y su valor lo vamos a autogenerar con un current timestamp. ¿De acuerdo?
¿Qué hace el current timestamp? ¿Quién se acuerda? Nos devuelve la fecha y hora del servidor, ¿no? Que en este caso está en mi máquina, ¿no? Pero si le ponen así, pues lo van a subir después a un servidor, les va a devolver la fecha y hora actual del servidor. Cuestión de que esto no sea manipulable, ¿se dan cuenta? Que el usuario lo cambie su horita en su máquina y lo trate de vulnerar el sistema, ¿se dan cuenta? Y tenemos la última actualización, o last update que se dice, que también va a ser un timestamp. ¿Ya? Esto sí va a admitir valores nulos porque solo la idea es que cuando el registro se modifique, entonces ahí se llena este valor, ¿se dan cuenta? Esa es la idea. Entonces, miren, ahí tenemos la tabla curso. A todas las que se les hagan CRUDs, les vamos a agregar estos tres atributos de auditoría, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver, trabajemos ahora con la tabla sede. Esto ya lo tengo acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar nomás, ¿no ve? Ahí está. Le voy a llamar sede. Hablábamos de sedes académicas que están en el país nomás, un training es suficiente, ¿sí o no? Tienen una denominación que es, creo que va a ser un poquito más pequeña, ¿no? Vamos a poner un varchar de 50 nomás. Además, tiene una ciudad o poblado a la que pertenece. Está lloviendo. Ya. Ya vamos a acabar, ¿listo? Esto también un 30, supongo que está por demás. Ya no tiene este total horas, lo vamos a eliminar. Ahí está. Y va a tener el estado, la fecha de registro y la última actualización. ¿Se dan cuenta? Lo he copiado nada más, ¿no? Ahí está, ya tengo dos tablas con los atributos de auditoría. ¿Listo? Vamos a pausar acá porque ya va medio que ya se están queriendo alistar, ¿no? Y la siguiente clase vamos a continuar con esto. Lo voy a guardar, por si acaso el diagramita. ¿Saben guardarlo, no ven? Lo voy a guardar yo en mi escritorio. ¿Cómo le hemos llamado? Uniincos, ¿no? Ya. ¿Me hacen recuerdo que ese es el nombre ya, por favor? Muy bien, lo vamos a detener acá.